Mientras nos hablan de una ilusoria paz en el país en una encrucijada, la élite europea ha traicionado a sus ciudadanos, imponiendo un coste oculto que alcanza hasta 600.000 euros por cada migrante. Esta es la fórmula perversa: caos en el territorio de inestabilidad, división social en Europa y beneficios multimillonarios para quienes orquestan esta farsa, mientras usted lucha por cada euro. En este vídeo destaparemos la verdad incómoda: cómo los movimientos militares en el Mar Negro septentrional se entrelazan con la desintegración interna de Occidente, y por qué el show de los políticos es solo una distracción. Lo que le presentan como ayuda y democracia no es más que una fachada para un plan mucho más oscuro: la reconfiguración total de nuestra civilización a espaldas de la gente común. Entienda por qué esto es el fin del mundo que conoce. Díganos en los comentarios desde qué ciudad o país nos está viendo. Es vital para saber que no estamos solos. El líder espiritual de la humanidad le declara la guerra a Donald Trump. ¿Acaso esta audacia podría desatar una crisis diplomática sin retorno, arrastrando a naciones enteras a un abismo de incertidumbre? Desde el púlpito de Sky News, Volodymyr Zelensky, con una autoridad que roza lo fiscal, se dirigió directamente a Donald Trump. Esta excentricidad diplomática no tiene precedentes. La exrepública soviética, el conflicto Estado, se ha convertido en el epicentro de un pulso de poder global. Su mensaje fue una bofetada helada: si buscas la paz, no te quedes en meras palabras, actúa. Sentenció, demandando sistemas de defensa aérea y sanciones contundentes contra Moscú. Critica sin piedad el llamado turismo no coordinado de Trump, sus encuentros bilaterales con el Kremlin, percibidos como una burla a la cooperación, y su total ausencia de decisiones firmes. Aquí no hay súplicas. El presidente se erige no como un mendigo de ayuda, sino como un dictador de las condiciones para cualquier paz futura, un giro impactante que redefine las dinámicas. Su objetivo declarado es la maduración de Trump, instándole a asumir la responsabilidad de infligir dolor al régimen de Moscú. En sus propias palabras, América, dice, está obligada a madurar bruscamente y dejar de sufrir de infantilismo geopolítico, especialmente Trump. Una exigencia inaudita. Y el golpe más directo: verán, hay que asumir la responsabilidad. Ha llegado el momento de causar dolor, preferiblemente en la dirección de Moscú. El mensaje implacable se lanzó desde el corazón del conflicto en la nación, en la frontera con la Federación Rusa. Ahora, el líder de la conflictiva nación dicta el ritmo de la política exterior estadounidense. Zelensky no busca un diálogo, sino una rendición ideológica de Washington. La estrategia es clara: forzar una polarización, obligar a la Casa Blanca a elegir un bando sin matices o enfrentar la condena pública global. Este desafío sin paliativos a la potencia occidental, un socio de larga data para el país en la frontera con la Federación Rusa, redefine completamente las expectativas. La audacia de estas declaraciones, lejos de buscar una negociación, parece diseñada para humillar, para arrinconar a un futuro presidente de los Estados Unidos. ¿Qué ocurre si Trump se niega a someterse a tales condiciones? La escalada verbal ya es un hecho. Estamos presenciando una redefinición de las relaciones internacionales, donde un pequeño país de Europa Oriental, la exrepública soviética, busca dictar la política exterior de una superpotencia. El tono es el de un ultimátum, no de una petición de ayuda. La agenda es agresiva. Pero, ¿acaso este ultimátum a Trump es solo la punta del iceberg, o un abismo geopolítico aún más profundo se gesta en Europa del Este? Para entender la magnitud real de esta amenaza y lo que el silencio en Europa del Este oculta, es crucial continuar con nosotros en el siguiente segmento. Silencio o alarma. Dos funcionarios estadounidenses observan las maniobras militares ruso-bielorrusas en completo mutismo. ¿Qué significa esto? Este silencio ensordecedor resuena como una advertencia silenciosa, prometiendo un futuro incierto que nos afectará a todos, sin excepción. Mientras el mundo contiene el aliento, Rusia y Bielorrusia no solo realizan, sino que escenifican sus llamadas maniobras defensivas,
con la movilización de miles de soldados. Minsk, con una frialdad calculada, insiste en que todo es una demostración de apertura, una afirmación que se desmorona ante la realidad. Es una fachada transparente, diseñada para ocultar una intención mucho más siniestra. Pero la verdadera verdad, el indicio innegable de lo que se avecina, no reside en sus palabras, sino en un acontecimiento que nos hiela la sangre. Dos altos funcionarios estadounidenses, figuras clave de la inteligencia y la diplomacia, no solo estuvieron presentes en el polígono bielorruso, sino que observaron cada movimiento, cada despliegue de fuerza, cada tanque, cada soldado, en un silencio total, absoluto, sepulcral. No hubo comunicados de prensa, no hubo declaraciones públicas, ni una sola palabra. Como se ha sentenciado con una agudeza implacable, este silencio dice mucho más que cualquier retórica, porque en la arena internacional el silencio ya es una posición. Y esta posición, la de la única superpotencia mundial, es la de la absoluta y más profunda preocupación, un temor apenas contenido. La reacción de Polonia fue la primera señal inequívoca de esta alarma latente. Desplegó de inmediato 40.000 soldados en su frontera oriental, una respuesta masiva y contundente que no puede ni debe ser ignorada. No es una mera medida preventiva, es un grito de alerta. Simultáneamente, la OTAN no se quedó atrás, elevó drásticamente su vigilancia aérea, consciente de que algo formidable, algo desconocido, se está gestando bajo la superficie de esta aparente normalidad bélica. Los analistas más serios no dudan en desvelar la gravedad de la situación. Expertos respetados como Konrad Muzyka afirman, con una certeza desarmante, que Bielorrusia ya no es, en absoluto, un país neutral. Olviden la idea de un amortiguador entre bloques, olviden un observador pasivo de conflictos ajenos. Bielorrusia es, y estas son sus propias palabras lapidarias, un portaaviones terrestre de Rusia, una plataforma estratégica irreemplazable, un punto de lanzamiento para futuras acciones que tienen el poder de reescribir el tablero geopolítico global, quizás para siempre. La reducción aparente en la escala de estos ejercicios, una supuesta disminución de su envergadura, es una táctica, un velo deliberadamente tejido para esconder una preparación mucho más profunda, un cambio estratégico de proporciones que aún elude nuestra comprensión completa. Esto no es solo un simulacro militar, es una declaración de intenciones, es una provocación calculada, fríamente ejecutada. ¿Están, acaso, tendiendo una trampa, preparando el terreno para una escalada mayor, utilizando la calma engañosa como su arma más insidiosa y eficaz? La pregunta se cierne sobre nosotros como una espada de Damocles. El despliegue de estas fuerzas conjuntas en una nación que antes se preciaba de su independencia, ahora convertida en una aliada abierta y una base funcional para el oso ruso, nos sitúa en un estado de alerta máxima. Las implicaciones para la seguridad de toda Europa, para las naciones del Este y, por extensión, para el resto del mundo, son absolutamente catastróficas. Este mutismo de Washington no es un mero silencio, es un presagio, una señal inconfundible de que el miedo más primitivo se ha apoderado de aquellos que, hasta ahora, solían hablar con una facilidad y confianza desmedidas. La verdadera pregunta es, ¿presenciamos una pausa tensa o el preludio de un conflicto que está a punto de desatarse? Prepárense, porque lo que viene a continuación, mientras la tensión militar crece en el este, el oeste de Europa lidia con una crisis diferente, donde un líder marginado brilla con luz propia. Mientras Londres, Estocolmo y París arden en protestas y problemas migratorios, Hungría reporta 0 ilegales, 0 disturbios y una delincuencia mínima. Esta realidad es un puñetazo en el estómago para millones de europeos que ven cómo sus ciudades se transforman en zonas de conflicto, sufriendo las consecuencias de una utopía fallida. Hace ya 10 años, Viktor Orbán, el líder húngaro, tomó una decisión drástica, una que lo sentenció ante los ojos de Occidente, cerró férreamente las fronteras de su nación a la migración ilegal. Esta medida fue tildada de inhumana, xenófoba, una aberración en la progresista Europa. Fue vilipendiado sin piedad, calificado de retrógrado y paria,
por la élite de Bruselas, por los medios globalistas y por sus aliados liberales que prometían un mundo sin fronteras. Le auguraron un futuro oscuro para Hungría, un destino de aislamiento y empobrecimiento económico. Sin embargo, la historia, como suele ocurrir, ha dado un giro brutal y vergonzoso para sus detractores. Hoy, el llamado paria de Europa emerge no solo como un disidente, sino como un profeta. Miremos las capitales. Mientras ciudades icónicas como Londres, Estocolmo y París se ahogan en la inseguridad, en la fractura social y en protestas que paralizan sus calles, el primer ministro húngaro simplemente observa la debacle con una calma calculada. Su postura, siempre inquebrantable, siempre priorizando la seguridad nacional y el control soberano de su territorio sobre cualquier mandato globalista o utopía multicultural, es ahora, en secreto, objeto de una envidia palpable entre aquellos que antes lo condenaban. Él se negó rotundamente a ceder a la presión suave de Bruselas, a esas directrices migratorias que, con el tiempo, se revelaron como un desastre total, una receta para el caos. En Budapest no hay calles tomadas por la ira. No hay guetos conflictivos donde la ley no existe. No hay zonas vetadas para la policía. El propio Orbán lo sentenció con una claridad meridiana, una verdad incómoda. Mientras Bruselas intenta recoger los pedazos de su utopía ideológica, Budapest se frota las manos con sus estadísticas: 0 ilegales, 0 disturbios, mínima delincuencia. La diferencia entre la realidad húngara y el resto de Europa es abismal, casi obscena. Mientras otros líderes claudicaban ante la narrativa impuesta, Orbán se mantuvo firme, una roca inamovible frente a la marea. Él nos lo advirtió con su famosa frase: «Gracias, me bajo aquí», y el resto aún persisten en viajar en ese tren llamado Europa Unida, que ahora, bajo la carga de sus propias decisiones fallidas, descarrila sin control, llevando a sus ciudadanos a un precipicio de incertidumbre y desorden. La pregunta es inquietante: ¿cuántos más tendrán que sufrir antes de que Europa admita la verdad incuestionable de esta catástrofe autodestructiva? Pero las cifras no mienten, y en nuestro próximo análisis, un nuevo estudio holandés revelará el verdadero costo económico de esta migración descontrolada que Orbán predijo hace años, un costo que se oculta al ciudadano común: 400.000 a 600.000 euros por migrante. El secreto mejor guardado de Europa al descubierto. Esto significa que su familia, la suya, está pagando por ello, sin saberlo, con cada euro de sus impuestos. Podrían ser 2 carreras universitarias para sus hijos o la hipoteca de su casa, sacrificadas en el altar de esta falsa, costosa compasión que se les impone. Un estudio holandés, silenciado por los medios dominantes, pero ahora innegable, ha expuesto la cruda realidad del impacto económico de la migración masiva. Clasifica a los migrantes no por su origen, sino por su efecto directo en las arcas del Estado. Los resultados son demoledores. Mientras que algunos, considerados el estándar de oro, como los de Estados Unidos o Reino Unido, muestran un impacto económico positivo, una vasta mayoría representa el infierno estadístico para las finanzas públicas. Estamos hablando de cifras que la élite de Bruselas se esfuerza en ocultar. Los migrantes de Turquía, Pakistán o Marruecos, por ejemplo, le cuestan al Estado entre 300.000 y 350.000 euros por toda la vida, según los economistas holandeses. Esta es una verdad que contradice directamente la propaganda de que son un motor económico indispensable. La narrativa oficial se desmorona ante estos datos, pero el verdadero shock llega con los migrantes de Medio Oriente y África. Son, sin paliativos, récords absolutos, con un costo que se dispara a entre 400.000 y 600.000 euros por persona. 400.000 a 600.000 euros por persona. Es el costo de apoyar a la familia del futuro de Europa. Se preguntan con razón los autores de la investigación. Piense en ello: una familia europea promedio no solo subsidia a uno, sino a menudo a varios de estos migrantes. Imagínese lo que esos fondos significarían para su propio futuro. Es el equivalente a pagar 2 carreras universitarias completas para sus hijos, o incluso la hipoteca de una vivienda.
Esta es la realidad detrás de las puertas cerradas de la Unión Europea. La narrativa de que la migración es la salvación del sistema de pensiones o una panacea para la escasez de mano de obra se revela como una falacia peligrosa y extremadamente cara. La posición de países como Hungría, que han sido demonizados por su firme postura, se valida por completo con estos datos irrefutables. Sus advertencias no eran ideología, sino previsión económica. Esta política migratoria no es sostenible, es un drenaje constante y deliberado de los recursos de las naciones europeas, disfrazado de humanitarismo. Es una verdad que se le oculta deliberadamente mientras Europa se encamina a una bancarrota social y económica. Estos números no son un golpe, son un terremoto que debería hacer temblar los cimientos de la tolerancia impuesta y la miopía ideológica de Bruselas. ¿Se atreverá Europa a enfrentar esta verdad incómoda o seguirá Bruselas ignorando el abismo al que arrastra a sus pueblos, ocultando la próxima pieza de su agenda secreta? El sentido común se ha convertido en radicalismo en la Unión Europea, y esto no es una metáfora, es la cruda realidad. Usted lo siente en sus ciudades, en las calles, en la creciente inseguridad, en la disolución de lo que antes conocía. La élite de Bruselas prefiere imponer multas astronómicas antes que escuchar la voz de sus propios ciudadanos, antes que reconocer el abismo. Europa se aferra a la narrativa oficial, insistiendo en que lo tiene bajo control en materia migratoria. Una afirmación que, si somos honestos, es una afrenta directa a la inteligencia de sus propios ciudadanos, un insulto a la realidad que viven. Las calles de sus grandes ciudades, los titulares de sus periódicos, la creciente desesperación de sus habitantes, todo grita lo contrario, todo evidencia un caos innegable. La verdad incómoda es esta: admitir un fracaso migratorio masivo, una situación fuera de control, significaría reconocer, pública y humillantemente, que Víctor Orbán tenía razón desde el principio. Esta es la píldora que la élite de Bruselas se niega categóricamente a tragar, a pesar del evidente deterioro social, cultural y de seguridad que sufren sus naciones. La coerción es la herramienta preferida de Bruselas. Se imponen multas astronómicas, 1 millón de euros por cada día de resistencia a aquellos países que se atreven a proteger su soberanía y la seguridad de sus naciones, negándose a aceptar el polémico pacto migratorio. Pero lo irónico, lo verdaderamente revelador, es que mientras se demoniza a Hungría, mientras se le acusa de antidemocrática y xenófoba por sus políticas, muchos otros países europeos ya están comenzando a aplicar, discretamente, casi en secreto, políticas migratorias sorprendentemente similares a las que Orbán ha implementado durante años con éxito para su pueblo. Como bien se ha dicho, el sentido común se ha convertido en radicalismo y la seguridad básica en objeto de acusaciones. Esta frase encapsula la profunda distorsión ideológica que padece la Unión Europea: proteger a tu pueblo, asegurar tus fronteras nacionales, mantener la cohesión social y cultural, todo es ahora tildado de extremismo, de herejía política por los guardianes de lo políticamente correcto. Esta ceguera no es sostenible, no es compatible con la supervivencia. Si Europa quiere sobrevivir, y esta es la cuestión existencial que todos debemos afrontar, tendrá que dejar de ver a Hungría como una herejía y empezar a verla como una vacuna contra su propia ingenuidad. La ingenuidad, combinada con una ideología ciega y una negación recalcitrante de la realidad, es una receta garantizada para el desastre histórico. Los diagnósticos son claros y terribles: una pérdida de subjetividad irreversible, una destrucción de fronteras que amenaza la existencia misma de los estados nacionales europeos, tal como los conocemos. Esto no es alarmismo vacío, es una advertencia existencial y urgente si la Unión Europea persiste en este rumbo autodestructivo, ignorando la voz de la razón y la experiencia. ¿Cuánto tiempo más podrá la Unión Europea mantener esta farsa, negando la realidad evidente a sus propios ciudadanos, mientras las grietas internas se profundizan sin remedio y la desilusión crece? La próxima fase de este juego geopolítico podría sorprenderle más de lo que imagina.
Manténgase atento para entender cada movimiento y sus verdaderas implicaciones. La pausa actual no es paz, es el preludio inminente de una escalada global mucho más devastadora que se cierne sobre todos nosotros. Esta aparente calma es una bomba de tiempo bajo sus pies, un respiro superficial que podría costar su seguridad, su prosperidad, incluso la vida de sus hijos, arrastrando a Europa a un abismo. El silencio que hoy percibimos en los frentes del territorio inestable es, en realidad, un engaño magistralmente orquestado. Estamos presenciando una nueva diplomacia por parte de Zelensky, una fachada calculada, pero no nos dejemos engañar por las palabras vacías. Detrás de esta retórica se esconden maniobras militares constantes, fortaleciendo líneas y rearme, y una profundización alarmante de las divisiones migratorias en el corazón de Europa. Todos estos no son más que síntomas inequívocos de una inestabilidad que solo crece, que se agrava día tras día, sin visos de disminuir. No hay desescalada, lo que observamos son preparativos intensivos para lo que está por venir. La reubicación masiva de tropas y el fortalecimiento sistemático de infraestructuras militares en Bielorrusia, nuestro vecino estratégico, no son señales de retirada ni de paz. Son indicios claros de un próximo movimiento, de una ofensiva calculada con precisión gélida. Como bien se ha dicho, y es una verdad que resuena con una urgencia aterradora, esto no es una tregua, es una pausa antes del próximo acto. Y el silencio aquí no es paz. Es una respiración tensa antes de un nuevo disparo. Es una cruda realidad que los medios occidentales se niegan a reconocer, prefiriendo vivir en una fantasía de desescalada. La visión pragmática y lúcida de líderes como Orbán en Hungría contrasta brutalmente con la simulación ideológica que otros líderes europeos mantienen con una insistencia casi patológica, ignorando la realidad sobre el terreno. Ellos prefieren el teatro a la verdad, la narrativa prefabricada a la seguridad de sus propios pueblos. La guerra, mis amigos, no se fue, la guerra aprendió a disfrazarse. Se manifiesta ahora en los entrenamientos masivos de contingentes extranjeros lejos del ojo público, en la constante preparación logística, en el silencio cómplice y autoimpuesto de los observadores internacionales que deciden no ver lo que tienen delante. Esta pausa es una fachada que oculta la reorganización de fuerzas, la acumulación de armamento y la redefinición de estrategias que determinarán el destino de esta región y, en última instancia, de todo el continente. El sentido común, ese bien tan preciado y escaso en los pasillos de Bruselas, parece haberse mudado a lugares como Budapest, desde donde se atreven a desafiar abiertamente la narrativa dominante, la que nos venden día tras día con una obstinación ciega. Ellos comprenden la verdadera naturaleza de esta espera que el tiempo no cura. El tiempo, como ha demostrado la práctica, solo lleva la situación a un callejón sin salida del que luego hay que salir con una palanca. Estamos en ese callejón, y esa palanca no será otra que una escalada dolorosa y costosa. La tensión geopolítica no ha disminuido, se gesta en las sombras, creciendo, mientras al conflicto Estado le roban su soberanía y su futuro, convirtiéndola en un peón desechable en este gran juego de poderes. Esta pausa no es una distensión, es la fase crítica de reorganización y preparación de las fuerzas antes del inevitable choque que se aproxima. Es una advertencia que debemos escuchar. Ignorarla sería un suicidio colectivo, un error histórico que nuestros hijos y nietos pagarán con sangre y ruina. La complacencia occidental es la mayor aliada de esta escalada. El mundo entero está siendo deliberadamente engañado por esta falsa quietud, pero ¿cuánto tiempo durará esta peligrosa y costosa ilusión antes de que se desmorone la paz que aún respiramos? Las claves ocultas y más perturbadoras de esta peligrosa estrategia, así como los nombres de los verdaderos arquitectos de este engaño, se revelan solo cuando miramos más allá de la superficie, y lo que veremos a continuación, les aseguro, cambiará para siempre su percepción de la realidad, abriendo sus ojos a una verdad aterradora.